Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, empezando la segunda semana del ciclo de videoconferencias que venimos realizando. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Teresa Cárdenas, juez especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín, docente en diversas instituciones de Derecho de Familia, Infancia, Género y Violencia, y nos va a presentar el tema Impacto del COVID-19 en personas con discapacidad. No se olviden de que pueden dejarnos sus consultas en los comentarios del video para que la doctora los resuelva al final de su exposición. Adelante, doctora. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir, de Neil Marcus. Amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias, Claudia, por la presentación. También permítanme agradecer a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que nos permite presentarles a ustedes este tema tan relevante como es el impacto del COVID-19 en personas con discapacidad, y también agradecer a todas y a todos los que se encuentran conectados. Cuando una persona presenta una condición de discapacidad, esto causa múltiples cambios en la vida de la persona y también en la vida de sus familiares, los cuales se relacionan con las condiciones de limitaciones físicas y de las limitaciones mentales, también con la alteración del estado de salud, lo cual puede modificar el rol y las actividades sociales. En muchas ocasiones, las personas de este colectivo se han descrito de manera negativa, con menos posibilidades de expectativas y de aspiraciones, lo cual también las ha generado ansiedad y depresión. Sin embargo, esta situación puede cambiar si el entorno social al que pertenece la persona con discapacidad interviene y crea las condiciones favorables para su inclusión. Cristian, si nos apoyas con la presentación que sigue, nosotros vemos una situación especial de vulnerabilidad en este tipo de personas, no solamente por sus limitaciones, sino porque son vulnerables socialmente al vivir en situaciones de riesgo por determinadas carencias que tengan ellos, ¿no? Puede ser recursos económicos, recursos personales y también del entorno familiar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad corren mayor riesgo de contagiarse con el virus porque tienen obstáculos para emplear algunas medidas básicas de higiene. Pero es necesario saber qué tipos de discapacidad tenemos. Es importante que nosotros podamos advertir, ¿no?, que existen discapacidades que que la persona, que el ser humano nace con ciertas discapacidades como ser humano y que también como persona lo podemos tener a lo largo de nuestra vida. Tenemos la discapacidad física o la discapacidad motriz, ¿no?, que algunos lo llaman así. Puede ser la poliomielitis, la paraplegia, de repente quizá también alguna cuadriplegia, amputaciones de extremidades, artritis. La discapacidad intelectual está relacionada a las limitaciones en el funcionamiento intelectual y al desarrollo de habilidades adaptativas. Y respecto a la discapacidad mental, son las alteraciones bioquímicas que limitan el pensamiento, el humor, los sentimientos y el comportamiento que se tiene con los demás.
Y también la discapacidad sensorial, que son las limitaciones en la función de la percepción de los sonidos externos, cuando hay limitaciones en el oído, o las limitaciones para poder percibir los objetos cuando hay limitaciones en la vista. Las discapacidades que acoge la ley de personas con discapacidad, la ley 30403, también es importante señalar la discapacidad múltiple cuando la persona tiene una o más discapacidades. Entonces, esta situación limita tanto el desplazamiento como la propia atención en la persona. Nosotros vamos a poder plantearnos una pregunta: ¿cómo es que la persona con discapacidad está enfrentando este tema de pandemia del COVID-19? Hemos visto que las personas tienen movilidad reducida, personas de este colectivo tienen movilidad reducida o no pueden evitar entrar en contacto con otras personas que podrían encontrarse infectadas, como pueden ser familiares o cuidadores o proveedores directos de apoyo, justamente por la limitación. También hay personas que tienen problemas para comprender la información o las prácticas médicas preventivas, como es el lavado de manos, el distanciamiento social. Y también personas que posiblemente no puedan comunicar los síntomas de la enfermedad. Y en esto, la implementación, por ejemplo, de la cuarentena, de los programas restrictivos, también ha implicado interrupciones en los servicios sociales para muchas personas con discapacidad, ¿no? Lo cual ha socavado los derechos básicos de este colectivo, como alimentación, atención médica, lavado, comunicación, lo que a veces termina desgastando al familiar que brinda el apoyo o que da el soporte, ¿no? Y a veces genera una situación de abandono, de aislamiento familiar, que termina en una institucionalización. También es importante comentar que existe personas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas en centros residenciales o en albergues. Y en este tipo de lugares, los espacios son especialmente reducidos, ¿no? Y por ende también riesgosos, porque no les va a permitir ejercer el distanciamiento social establecido. Y también suelen carecer de muchos recursos para adoptar las medidas de prevención, de cuidado, de higiene, y también están propensos a los maltratos, a los abusos, a las violencias. Las personas con discapacidad y en los lugares que puedan ser albergados o institucionalizados van a presentar graves obstáculos, porque también hay limitación en cuanto al servicio médico o asistencial, porque no siempre las personas que los apoyan en estos temas van a estar concurriendo normalmente también en las labores. Hay un tema también de restricción. Cristian, por favor, si nos apoyas con la siguiente presentación. En la siguiente presentación vemos las dimensiones de los derechos humanos que han sido afectadas como respuesta del COVID-19 en este tipo de colectivo. Hemos intentado hacer un mapeo de la situación y partimos por el tema de la discriminación. En esta población existe una discriminación estructural que viene por parte de la sociedad. Esta discriminación genera muchas veces brechas de desigualdad que van a afectar situaciones como la igualdad de oportunidades laborales que esta población necesita. Y esta desigualdad, ¿a qué nos lleva? Nos va a llevar a que
existan dificultades de sobrevivencia, porque la persona con discapacidad va a tener restringidas las posibilidades de proveer sus propios recursos y proveer su propia subsistencia y no tener que depender de otra persona. Por otro lado, la discriminación también va a generar hechos de violencia y de maltrato en personas con discapacidad. Y si a estos hechos le sumamos la condición de género, ¿no? Entonces ahí te vamos a tener todavía mucho más agudo el problema. Y estas situaciones estereotipadas también de género nos van a llevar a visualizar una feminización en el cuidado. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, por no decir en la mayoría, quienes cuidan, quienes brindan el soporte de cuidado a las personas con discapacidad son mujeres. Es decir, ese trabajo de cuidado va a recaer en mujeres, ¿no? Porque la mujer, según el imaginario colectivo, según el imaginario de la sociedad, está preparada para cuidar, ¿no? Es el trabajo de ella. Y ahí vemos y visualizamos también un trabajo no remunerado, lo que acrecenta mucho más aún las desigualdades. En este escenario vemos también los obstáculos que tiene la persona con discapacidad para el acceso. Obstáculos para acceder a la atención médica propias de sus dolencias o de sus requerimientos, y también para acceder a las atenciones médicas preventivas o que puedan estar contextualizadas con esta pandemia. Y estas dificultades de acceso, no solamente por su condición, por falta de enfoques, va a limitar también el acceso que las personas con discapacidad puedan tener para la educación. Porque todos hemos visto con beneplácito en muchos de los casos que se está utilizando tecnologías de información para poder trabajar la educación virtual. Nos preguntamos, ¿en esas políticas se tomó en cuenta las limitaciones de las personas en condición de vulnerabilidad que tienen o que cuentan con alguna discapacidad? No, ¿verdad? Y también es importante señalar, y yo considero casi el más trascendental, es el tema de los servicios sociales. Estos servicios sociales contextualizados como apoyos solidarios o apoyos sociales tienen que ver directamente con la alimentación, es decir, con la propia sobrevivencia de la persona. Y hemos visto que se han dictado medidas de apoyo social por parte del gobierno que no han llegado a cubrir de manera integral a esta población. Muchos se habrán dado cuenta, por ejemplo, que en este reparto de canastas o de bonos han sido incluidas muchas personas como servidores públicos, regidores o personas que tienen capacidad económica. ¿Y esto por qué ha sido así o a qué se debe? Nosotros de repente podemos identificar que el SISFOS, este sistema, no está correctamente actualizado, ¿no? Y tampoco están incorporados bajo los criterios del enfoque de discapacidad que se debería tener en toda implementación de medida y política pública. Es decir, existe la buena intención del gobierno, pero no está llegando a esta población, a este colectivo, los servicios sociales. Y esto hace visibilizar con mucha más preocupación que la inclusión social no se está dando. Es decir, tampoco hay acceso a una inclusión social tal como la ley de la persona con discapacidad lo propone, en respaldo con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Bien, gracias por la presentación.
pasamos al siguiente tema. Hemos hablado de las dimensiones de los derechos humanos y quisiéramos abordar todos, pero vamos a focalizarnos en algunos aspectos más importantes sin dejar de lado todo el contexto en sí. Un tema trascendental, como ya lo dijimos, era el acceso al servicio social. Fíjense ustedes, van a ver en pantalla, personas con discapacidad a nivel nacional, 3.209.000. ¿Qué significa? Que tenemos a este colectivo representado en el 10.4% de la población peruana. Y de este universo de número, tenemos 292.580 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Es decir, que solamente se habrían registrado un 9.2% de la primera referencia numérica que hemos tenido. Y si seguimos todavía escalonando más, vamos a ver que las personas con discapacidad severa representan el 128.848 a nivel nacional. De las inscritas, obviamente, solo de las inscritas, y que van a representar el 46.2%. Y aquí nos preguntamos, con estas cifras, las políticas y medidas sobre apoyo social, ¿cuáles han sido? ¿Se ha tomado en cuenta el enfoque de discapacidad? ¿O se ha creído de repente que las personas con discapacidad tienen el programa Contigo, son beneficiarias del programa Contigo? Sin embargo, si ustedes se fijan en números rojos, tenemos las personas a nivel nacional que han sido beneficiadas o que vienen siendo beneficiadas con este programa, ascienden a 39.975. Entonces, no estamos abarcando ni siquiera la mitad de la población que pertenece a este colectivo. Este razonamiento numérico nos va a permitir advertir de que no se está aplicando la transversalización del enfoque de discapacidad en las medidas que vienen adoptando tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, el decreto urgente, el 042-2020, que salió el día de ayer, por el cual se otorga un subsidio económico de 760 soles para hogares en situación de pobreza, tampoco ha tenido en cuenta este enfoque de discapacidad. Solamente ha tenido en cuenta el enfoque de pobreza. Sin embargo, la población que conforma este grupo, este colectivo, especialmente vulnerable, como ya lo dijimos, se ve, ¿no?, que en muchos casos no se está cubriendo de manera integral. Esto evidentemente va a generar cierta disconformidad en el apoyo social que pueda implementar el gobierno. Mucho más aún todavía el problema se radicaliza, porque en las medidas y en las políticas dadas por el gobierno para reducir el impacto negativo que trae esta pandemia, no ha contemplado dimensiones de género ni de discapacidad, ni las necesidades específicas de la intersección de mujeres y niñas con discapacidad. Todo este grupo de personas con discapacidad que no están siendo beneficiadas, nos preguntamos, ¿cómo están sobreviviendo a un derecho tan básico como es eso? Y tampoco podríamos asegurarnos que las 39.975 personas a nivel nacional que beneficia el programa Contigo han sido beneficiadas de manera efectiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que el programa Contigo se viene implementando paulatinamente. Este beneficio
solamente es para personas con discapacidad severa en situación de pobreza. Y si vamos a advertir que es para una persona con discapacidad severa, entonces estamos entendiendo que esa persona necesita de un apoyo necesariamente. Una persona que la apoye. Y esa persona tiene que contar con una autorización y tiene que contar con una renovación de autorización que está demorando un aproximado de 90 días en emitirse esas resoluciones. Entonces, tenemos ahí una brecha también que hace que la poca cifra de la cual se están beneficiando este tipo de personas no está tampoco llegando en su totalidad. Más aún, que todavía no hemos comentado los problemas que nos han reportado desde las distintas provincias, que es que en muchos de los lugares no hay Banco de la Nación, porque acuérdense que el programa Contigo apertura una cuenta a favor de la persona con discapacidad severa. Pero los bancos, en muchos de los bancos, o no tienen tarjetas para aperturar estas cuentas, o requieren de una autorización actualizada para el cobro de la persona que lo apoya, o simplemente en la provincia o en el distrito o en el lugar donde está la persona con discapacidad severa, no hay Banco de la Nación cercano y tampoco tenemos movilización, transporte que permita un traslado de este tipo de personas. Entonces, es importante tener en cuenta en todo tipo de política y medida, consideramos este enfoque de discapacidad, ¿no? Incluso el cual debe ser transversal para todo tipo de políticas. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Si pasamos a la siguiente lámina. Un poco también queremos enfocarnos en el acceso a la información. ¿Cómo vamos en el tema de información y cuán importante es este tema? Fíjense ustedes en pantalla, vemos de toda la población que existe en el Perú y que tiene algún tipo de discapacidad, según el censo del 2017 presentado por el INEI el año 2019, vamos a tener algunos datos que nos van a permitir evaluar cierta situación. Fíjense ustedes, tenemos de esa población el 48.3% presenta dificultades para ver y el 18.5% presenta 2 o más discapacidades. 7.6% dificultades para oír y 4.2% dificultades para entender y 3.2 y 3.1 relacionadas a las dificultades de poder relacionarse con los demás o de poder comunicarse. Nos preguntamos en este contexto, ¿cómo está llegando la información o qué herramientas se está utilizando para que la información preventiva y de las medidas de aislamiento y de beneficios y de todo el contexto que se están dictando en este estado de emergencia están llegando a esta población? Las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo en este contexto de contraer el COVID-19 debido a las barreras para acceder a la información preventiva y de higiene. Acuérdense que hay una dependencia también de algunas personas con discapacidad, ¿no? Que puedan de repente tener con el contacto físico, con el medio ambiente, o que puedan tener dependencia con personas de apoyo. Entonces, este tipo de situaciones hace evidenciar la problemática de esta población. ¿Qué hacer para enfrentar la pandemia? Consideramos que la información de cómo prevenir y cómo tomar las pautas respecto al coronavirus tiene que ser accesible para toda la población, es decir, para todos en igualdad de condiciones.
Por eso es importante que las campañas de información pública y la información proporcionada por las autoridades nacionales de salud debe estar disponible en lenguaje de señas y en modos y medios y formatos accesibles, incluida la tecnología digital, de repente con subtítulos, con servicios de relevo, los mensajes de texto, de lectura fácil, el lenguaje sencillo, diversas herramientas que pueden ser accesibles y lograr que la información, sobre todo sanitaria, llegue a este tipo de población que tanto lo requiere. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Nosotros vamos a ver que los desafíos que tiene el Estado tienen una responsabilidad mayor con esta población debido a la discriminación estructural que presenta. Ya habíamos dicho que es importante brindar y aplicar las perspectivas interseccionales y presentar especial atención a las necesidades de un impacto diferenciado, sobre todo con un enfoque de derechos humanos. Y acordémonos que el enfoque de derechos humanos tiene como propósito analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y un injusto reparto de poder que siempre se visualiza y que obstaculiza el progreso. Estos desafíos que nos presenta este contexto de emergencia sanitaria nos tiene que llevar a reformulaciones en el sistema sanitario y también en el sistema de justicia. Algunas respuestas que nosotros podemos dar es garantizar el alcance de los derechos sociales en condiciones de igualdad, sea el derecho de salud, entendido como un derecho público e inclusivo que permita la prevención, la atención y los cuidados paliativos y de recuperación para esta población. También el derecho al cuidado, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida y a la vida con dignidad. Insistimos mucho en la adopción necesaria del enfoque de interseccionalidad en las políticas y sobre todo que se garantice su transversalización. Consideramos que se puede aprovechar el escenario o el espacio político para la protección social y específicamente en esta población, quizás la implementación del Sistema Nacional de Personas con Discapacidad, que permita también promover coordinaciones con instituciones como las OREDIS o como las OMAPETS. Y aquí nos preguntamos también si todas las OREDIS en todas las regiones están implementadas. Ahí va la pregunta para las autoridades regionales. Es importante también adoptar mecanismos de vigilancia para el incumplimiento de estos enfoques que vemos cómo agudizan mucho más aún la situación de vulnerabilidad de esta población. Y no menos importante el tema de violencia que tiene que ser atendido, ¿no? Y para ello consideramos que se debe trabajar en un protocolo que permita la atención de víctimas con discapacidad. En este contexto, como ustedes visualizan en pantalla, vamos a advertir algunas recomendaciones, y es preciso nombrarlas, que nos ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es asegurar la atención médica preferencial a esta población sin discriminación alguna y aún en contextos de racionamiento de recursos médicos, la participación de las personas con discapacidad en el diseño y implementación de las políticas públicas como las privadas, y aquí aprovechar que esta participación de las personas con discapacidad tiene que también tenerse en cuenta el enfoque de género. Es decir, que se debe permitir la participación de mujeres
con discapacidad en esta intervención, en este diseño de medidas que de repente puedan ser posibles, ¿no? Y que nos van a permitir de repente un mayor enfoque y una mayor efectividad en los derechos. Ajustar los enfoques físicos es muy importante porque la Convención nos trae el tema de los ajustes razonables que han sido incorporados. Ajustar los entornos físicos de la privación de la libertad y de la atención médica, tanto en instituciones públicas como en privadas, ¿no? Que permita de repente gozar de una mayor independencia, acceder a los servicios médicos en situaciones del aislamiento social, que también puedan ser entendidos, ¿no? Por esta población. Adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que esta población puede ejercer también de manera efectiva sus derechos humanos en condiciones de igualdad. Y la última recomendación que nos hace la Comisión en la Resolución 1 que dictó el 10 de abril es adoptar las estrategias accesibles de comunicación a fin de informar en formatos accesibles sobre la evolución, la prevención y el tratamiento en este contexto de emergencia sanitaria. Gracias, Cristian, por la presentación. ¿Qué hacer desde el sistema de justicia? Desde el sistema de justicia podemos hacer y necesitamos que el sistema de justicia también brinde respuestas acertadas. Porque fíjense que la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 27.2 nos señala expresamente que en contextos de emergencia hay un núcleo de derechos que no pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad, como el derecho al nombre, a la protección de la familia, a la personalidad jurídica, al principio de legalidad, los derechos del niño, etc. Derechos que hacen una vida adecuada para el ser humano. Y también la Convención nos dice que no solamente ese conjunto de derechos no pueden suspenderse de ninguna manera, sino que las garantías judiciales que protegen estos derechos tampoco pueden estar suspendidas. Y aquí es muy importante tener en cuenta que las garantías judiciales son un instrumento para la efectividad de los derechos humanos. Y aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en la opinión 8 del 87, emitió una opinión consultiva y señaló que estas garantías judiciales, dada su instrumentalidad a su fin, no solamente no pueden quedar suspendidas, sino que también deben ser entendidas como cualquier recurso judicial o medio idóneo que permita responder a ese fin protector. Incluso ese mismo año, en el 87, emite la opinión consultiva 9 y señala que las garantías judiciales son aquellos recursos ordinarios con los que cuenta el sistema judicial para la efectividad de los derechos humanos, ¿no? Para proteger esos derechos y libertades de todas las personas. Y aquí, si nosotros nos vamos un poco a lo que viene a ser la especialidad de familia, vamos a ver que los derechos humanos encuentran mucha dinámica en esta especialidad. La especialidad de familia sirve de soporte a los derechos humanos para la efectivización de muchos de los derechos. Aquí, no sé si se puede visualizar bien, pero hemos diagramado toda la competencia especializada en familia en 6 subsistemas. 6 subsistemas en los cuales ya desde hace mucho tiempo se venía diciendo que en el derecho de familia encuentra auge el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy en día el fin del derecho de familia es la protección de la persona, más que de la familia, la protección de la persona. Y en estos 6 subsistemas vamos a encontrar en justicia ordinaria la aplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos,
cuando hablamos del matrimonio y el derecho a tener familia. Tenemos un segundo subsistema comprendido por el decreto legislativo 1297, que es un sistema de desprotección, que va a trabajar con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 21 protocolos, y también con las directrices sobre acogimiento familiar que ha brindado la Comisión. Y un tercer subsistema es el que nos convoca justamente, que es el sistema de justicia, de apoyos y salvaguardas, en el que básicamente tenemos la Convención Interamericana de las Personas Adultas Mayores, que si bien no ha sido ratificada, pero sí es referente, y también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el cuarto subsistema es el sistema de infancia y adolescencia, en el que trabajamos con el Código de Niños y Adolescentes, en el que también vamos a trabajar la Ley 3466 y la Convención sobre los Derechos del Niño, como son las observaciones 10, 14, 12, 8, 13 de la Convención, ¿no? Y entre otras observaciones. Y el sistema quinto, que es una subespecialidad en el tema de familia, es la Ley 30364 y su reglamento, que trabaja con la Convención para eliminar toda forma de discriminación, y la Convención Belendo para. El sexto subsistema es el sistema de justicia penal juvenil, que trabaja con el Código de Niños y Adolescentes y el Decreto Supremo 1348, también con las reglas de Riad, reglas de Beijing y la Convención sobre los Derechos del Niño. Fíjense el abanico de subsistemas en los que los derechos humanos encuentran gran auge, y que por eso la especialidad de familia consideramos debe ser fortalecida justamente en estos contextos de emergencia sanitaria, porque es la que está de una manera más dinámica con los derechos, sobre todo de las personas en condición de vulnerabilidad. Y pasando a un siguiente contexto, en este escenario, gracias Cristian por la presentación, vamos a ver 3 rubros que podemos considerar deben ser privilegiados para favorecer y efectivizar los derechos más urgentes de las personas con discapacidad. Tenemos los procesos de apoyos y salvaguardas, que permite el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona, de tal forma que es posible darle un apoyo a la persona, que puedan darle cierta autorización a ciertos actos de manera mucho más prolongada que las autorizaciones que se dictan dentro de los procesos administrativos, como puede ser para estos autorizaciones de cobros como los programas Contigo o como Pensión 65, que de repente permitan darle más solidez al trabajo que hace la persona que apoya, sea la persona con discapacidad o al adulto mayor. El Poder Judicial viene implementando justamente la accesibilidad, un acceso fácil y un trabajo inmediato para dar respuesta inmediata a estos procesos de apoyos y salvaguardas, como garantía judicial que permita la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad. También algo muy importante consideramos son los procesos especiales que se trabajan con la Ley 30364, que el Poder Judicial viene implementando mecanismos de acceso que permita la recepción de las denuncias. Y el tercer proceso, que son los procesos de alimentos relacionados a la exigibilidad de las obligaciones alimentarias, porque somos conscientes de que las personas con discapacidad muchas veces sufren la indiferencia y el abandono por parte de sus familiares. Es importante también tener en cuenta las obligaciones que tienen sustentadas en esta solidaridad que existe, en este fin protector de la familia,
que puedan cumplir sus obligaciones alimentarias con las personas con discapacidad. El Poder Judicial está implementando y está muy interesado, está trabajando para poder efectivizar estos recursos que permitan efectivizar los derechos de las personas con discapacidad, utilizando los mecanismos electrónicos que permitan el fácil acceso y la atención inmediata. Y algo que quisiéramos agregar es que se podría implementar desde este enfoque la norma que permita que cuando el juez advierta que una persona le cuesta trabajo expresarse o que requiera de cierto apoyo en cualquier tipo de proceso, pueda designar de oficio el apoyo que requiere la persona con discapacidad. Podríamos iniciar de repente con esta apertura en los procesos de violencia. Muchas gracias y bueno, quiero agradecer también parte de la información presentada, ha sido recopilada por diversos colectivos y activistas de personas con discapacidad, a quienes transmitimos nuestro especial reconocimiento por la labor que realizan. Muchas gracias. Tenemos, sí, es cierto, tenemos algunas preguntas. Tenemos aquí una pregunta, a ver, vamos a ver, en tiempos comunes nos dicen, la vulnerabilidad de las personas con discapacidad se muestra en la imposibilidad de denunciar en un momento oportuno, la dificultad de trasladarse y en otros casos de comunicarse. ¿Cuáles serían los mecanismos procesales más idóneos en los módulos de violencia familiar para asistir a estas personas en este momento y en post-cuarentena, si se tiene en cuenta que el trabajo que van a realizar los jueces es remoto? Algo muy importante es la implementación de las audiencias virtuales, y en las audiencias virtuales es posible tener contacto o tener la visualización con la persona que se encuentre en el lugar, en su domicilio. Entonces, yo considero particularmente que ahí tendríamos que nosotros advertir la situación de la persona con discapacidad, de tal forma que nos permita, acompañada del certificado con discapacidad, que nos permita de repente evaluar la situación en la que se encuentra. Si la persona no tiene manifestación de voluntad y le corresponde recién en ese caso la decisión al juez, entonces necesariamente tendríamos que adoptar las medidas, ¿no?, de mínima intervención y tener en cuenta su trayectoria de vida y su contexto que nos permitan designar los apoyos necesarios. Ahora, si esa persona con discapacidad ha sido materia de hechos o ha sido de repente víctima de maltratos o víctima de violencia, entonces consideramos que en ese tipo de casos tengan en cuenta que la ley 30364 permite que cualquier persona, un tercero puede ser, haga la denuncia correspondiente. Y si eso es así, se pueda de repente dictar la medida de protección y hacer la verificación posterior que permita de repente verificar cuál es la situación de la persona que tiene esta situación o que viene sufriendo hechos de violencia, ¿no? Y en muchas ocasiones podríamos nosotros pensar en una visita domiciliaria. Sin embargo, tenemos que agenciarnos de los mecanismos que nos permitan de repente algún tipo de trabajo que se pueda servir de la tecnología de información, como la grabación, las audiencias por el House Meet, por el Zoom, que nos permitan evaluar a la persona con discapacidad y poder atender sus necesidades. Bien, hay otra pregunta que de repente podamos nosotros absolver.
está la siguiente, a ver, ¿cuánto tiempo demora la inscripción de una persona con discapacidad en el CONADIS? La inscripción en el CONADIS en realidad está demorando debería demorar algo de 20 días, pero en muchas ocasiones ellos a veces presentan dificultades, ¿no? Y requieren también de cierta verificación. No está demorando en sí, el problema no es la inscripción en CONADIS, sino es en los programas de beneficio y de apoyo social, que es donde nosotros hemos advertido, según los reportes que nos han ido dando muchos colectivos, es donde mayor problema se presenta, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que nos dicen sobre la vigilancia de las personas con discapacidad durante esta situación. Nos dicen, ¿implicaría la supervisión de las personas con discapacidad a favor de las cuales se ha solicitado el apoyo conforme al Código Civil? De ser así, ¿a cargo de quién debería estar dicha supervisión y si éstas se dan a nivel judicial o notarial, como verificar si los apoyos y salvaguardas están cumpliendo la tarea? En este contexto de emergencia sanitaria, hemos dicho que una respuesta acertada es la que el Poder Judicial brinda la accesibilidad para la designación de apoyos y salvaguardas, teniendo en cuenta los dos grupos, ¿no? Las personas que pueden expresar su manifestación de voluntad, pues se cogerá su decisión y debe, como dice la Convención, ¿no? Tiene que respetarse esa decisión de la persona. Sin embargo, si no puede expresar su voluntad, entonces recién ahí al juez le corresponde decidir. Es importante tener en cuenta que el apoyo, cuando es designado, va a obedecer a una cierta periodicidad y también se tiene que establecer para qué se requiere el apoyo, qué facultades va a tener la persona que va a apoyar a esta persona que lo solicita, a esta persona con discapacidad. Y también qué actos jurídicos se encontrarían restringidos. Por ejemplo, un acto que podemos poner restricción es a la venta o a la disposición de bienes, ¿no? Y que podemos agregarle que todo tipo de acción que pueda hacer la persona que ejerce como apoyo tenga que ser siempre en beneficio y a favor de la persona. Y en este caso, ¿cómo monitorear o cómo vigilar? Es algo muy importante. Y en este caso, nosotros tenemos un mecanismo implementado que nos permite hacer una vigilancia periódica con las asistentas sociales que van haciendo las visitas inopinadas a las personas con discapacidad. Y podríamos hacer de repente una consulta o de repente programar, o la asistenta social podría programar de repente una videollamada con la familia. Pero sabemos que esto no es suficiente tampoco. Entonces es importante que cuando el juez designe a la persona que va a tener esas facultades o ese trabajo o esa labor de apoyo, también ponga ciertas salvaguardas, como por ejemplo es la rendición o el informe sobre la administración de los ingresos o sobre la administración de lo recaudado o de lo cobrado, de las sumas cobradas trimestralmente, debidamente documentado, ¿no? Igual que nosotros podemos hacer ese informe cuando nos requieren y nos dicen, oye, ¿en qué gastaste? Podemos hacer un informe general, ¿no? Una sinopsis con algunas evidencias que nos permitan de repente visualizar cuál ha sido la inversión y si la administración que ha tenido de los fondos o de los bienes o de alguna situación ha sido la más correcta, ¿no? Entonces, hay mecanismos que el juez de familia va a implementar para poder darle cierta vigilancia
a la labor que realizan las personas que ejercen como apoyo, sobre todo de personas con discapacidad. Y bien, no hay otra pregunta, aunque aquí acaban de enviar una, dice, ¿qué acciones se pueden realizar ante el Poder Judicial u otro durante el aislamiento a favor de personas con discapacidad en situación de abandono? Las personas que se encuentren en abandono y que requieran de repente ser asistidas, es necesario también hacer una evaluación si estas personas tienen familiares y poder hacer, como decíamos, las demandas o las obligaciones alimentarias para poder exigir a los familiares directos puedan cubrir y poder de repente atender a estas personas que en muchos de los casos puedan quizás a veces estar institucionalizadas o quizás puedan tener el apoyo de un familiar y el desinterés de otro. Entonces es necesario realizar estas demandas de obligación de dar alimentos que tienen los familiares, ¿no?, en el orden de prelación que el Código Civil señala. Quisiéramos aprovechar también en dejar en claro que el sistema de apoyos y salvaguardas que trabaja la justicia especializada en familia ha cambiado. Ahora es un proceso no contencioso y por eso es más expeditivo, es más inmediato a que se utilice ese tipo de procesos para autorizar a las personas, sobre todo, que puedan asistirlas para los cobros de sus beneficios, para las acciones o procedimientos administrativos o procedimientos de atenciones de salud, trámites de seguros que puedan requerir. Es importante tener en cuenta que este proceso ya no es el de antes, un proceso burocrático en el que había mucha exigibilidad. Ahora el proceso es no contencioso, es mucho más expeditivo y con los mecanismos que el Poder Judicial va a brindar para darle accesibilidad, consideramos que se va a dar una respuesta mucho más efectiva a esta población. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Cárdenas por su excelente exposición y les agradecemos a todos ustedes su atención. Les recordamos que el día de mañana a las 4 de la tarde estaremos presentando el tema El contrato de trabajo en épocas de coronavirus a cargo de la doctora Inés Zúñiga, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Los esperamos.